Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre arquitectura, construcción, urbanismo, obra pública y patrimonio arquitectónico de la provincia de Entre Ríos y de la ciudad de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tratar distintos temas. Primero vamos a empezar conociendo un semipiso en la ciudad de Santa Fe que bien vale la pena detenerse a cómo fueron compuestos sus ambientes. Vamos a ir conociendo los materiales elegidos, los colores, el tono y ver el resultado realmente que vale la pena conocer. También vamos a ver y analizar la historia de la Casa de la Cultura o la Casa de los Gobernadores, este edificio que está pronto a inaugurarse en la ciudad de Santa Fe, que ya estuvimos viendo cómo fue el proceso de reforma. La semana que viene seguramente va a ser inaugurado y presentado al público. Vamos a recorrer por qué es importante este edificio como edificio patrimonial. Y también, hablando de patrimonio, vamos a ir a dos monumentos históricos nacionales en la ciudad de Paraná que no son tan conocidos por el gran público, justamente porque están en el cementerio de la ciudad. Todos estos contenidos en el Proyectar de hoy. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone, marmolería premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Y decíamos en la apertura que íbamos a conocer un semipiso en la ciudad de Santa Fe, un departamento de 200 metros cuadrados, muy grande para ser un departamento, algo más similar a la cantidad de metros cuadrados de una vivienda. 2 habitaciones, una suite principal con vestidor, 2 baños, un sector social que está sectorizado. Justamente nos vamos a detener en eso, en cómo la composición y la decoración de los ambientes pueden ir marcando ciertos lugares para sectorizar los usos y las funciones, en este caso de la cocina, del living, del comedor y de un espacio de lectura. En todas estas cuestiones se va a detener Gustavo Weders, el interiorista que configuró este departamento en la ciudad de Santa Fe. Este departamento es un semipiso ubicado en un piso 17 de un edificio que tiene vistas hacia los 4 lugares de la ciudad, los 4 puntos. Es un departamento de 200 metros cuadrados que en realidad la refuncionalización se pudo lograr desde el principio, porque cuando yo tomé como proyecto este departamento todavía el edificio estaba en construcción. Entonces eso me dio muchas posibilidades en la toma de partido, en la elección de qué ambientes poder ampliar, de qué manera jugar con las circulaciones, etc. Si bien tenía ya una definición muy marcada en dónde estaban las áreas, cuál era el área de servicio, el área principal y los dormitorios, me dio bastante libertad para poder trabajarlo. Tiene 2 habitaciones, una que funciona como escritorio o habitación de huéspedes, una habitación más con lugar para 2 personas y después tiene una suite principal que en realidad se pudo lograr al unificar 2 habitaciones más chicas en contacto con un vestidor importante y un baño que está zonificado, tiene zonas, la zona de lavamanos, tiene una bañera importante con una onda así más spa, digamos, y después tiene la ducha por separado y el inodoro y el bidet. En realidad
funciona también como un estar íntimo ese espacio, digamos, un lugar que uno podría estar solo en la suite y permanecer mucho tiempo ahí sin ocupar otros espacios del departamento. El espacio principal, en realidad la cocina estaba como bastante separada en el proyecto inicial del edificio, tenía una puerta que junto con el comitente tomamos la decisión de eliminarla para generar mayor amplitud y mayor conexión de una cocina, de esa cocina en realidad, con el resto del espacio principal, que es living y comedor. Como un poco yo creo que tiene que ver en esto, sobre todo en este tipo de vivienda o de departamento, donde los espacios suelen vivirse por completo, que no es necesario, digamos, esta zonificación tan pequeña, ampliar un poco las visuales, conectar con los materiales y a la vez que el espacio pueda ser utilizado de distintas maneras, o sea, poder estar en la cocina y ver tele, poder estar cocinando y en contacto con otras personas que estén en el comedor o en el living a su vez, genera como otro dinamismo dentro de la vivienda. Así que un poco fue esa la propuesta. En realidad la conexión de la cocina para mí es fundamental dentro de esta zona de estar, cocinar, comer, vivir, digamos. Y en lo que es el sector social de este departamento, el living comedor que decíamos antes que está zonificado o sectorizado, también para esa función los muebles cumplen un rol fundamental, diseñados a medida para poder configurar cada espacio con la función que se busca. En realidad la cocina está pensada fundamentalmente con dos materiales que son como ejes. Tiene una gran presencia de madera, de una madera con una veta marcada, es un enchapado, es una melamina en realidad que imita la madera de cebrano, que después se ve que se va repitiendo como un hilo conductor dentro de todo el departamento de distintas maneras y en distintos detalles. En mobiliario, por ahí en algún cajón que se ve en el cielo raso, en sectores en los baños, en volúmenes con entrantes, con salientes, en luminarias. Es un poco como el lenguaje que se va repitiendo dentro de todo el espacio. Y una presencia muy fuerte de la piedra natural. Es un granito, en este caso es un granito que está trabajado con una textura anticato que hace que no brille, que se note, digamos, la calidez de la piedra, aunque a veces nos parezca que es muy fría. Es un granito que brinda eso, brinda calidez. Y está utilizado no solo en las mesadas, en los apoyos, sino también como revestimiento de la pared que está como fondo de la cocina, que sería donde aparece, digamos, la campana extractora, que recubre también esa ventana que digamos que hace como la presencia lumínica de la cocina, la luz natural. Que eso me parece bastante importante dentro de todo el departamento, al tener tanta visión del exterior, toda esa conexión del exterior con el interior se ve muy favorecida por la luminosidad. Y ahora nos vamos a detener en los materiales elegidos en la cocina, que también se destacan por toda su composición, y en la importancia de lograr un lenguaje que se repita en todos los ambientes. El sector de living comedor está pensado como con tres zonas que se pueden integrar. Un sector como de lectura o digamos de relax personal, podría pensarse así, o de escuchar música, de lo que fuere. Un sector de living con un sillón en L que se genera en torno a la televisión y a un mueble que contiene, digamos, el tema de sonido y de tecnología, y el comedor propiamente dicho, que está zonificado con la mesa y que está marcado por dos lámparas muy importantes, y por el diseño de la mesa particularmente, porque es una mesa de madera maciza,
hecha en paraíso, con un lustre también bastante particular, que en realidad la mesa en sí es como un elemento escultórico, digo yo, porque la madera brinda ese toque, digamos, cálido, pero a la vez con esa presencia fuerte de la madera. Que, repito, tiene que ver un poco con las elecciones en cuanto a los materiales, a utilizar el material puro como estética, digamos. La madera, desde lo más genuino de la madera, la piedra desde lo que tiene bello desde la veta o desde lo que marca el color, etc. El resto de mobiliario en realidad está pensado absolutamente a medida. Yo cada vez que trabajo en un departamento o en una vivienda de estas características, me gusta pensar todo lo que sea mobiliario para ese lugar, desde lo funcional, desde lo material, pero también desde la estética. O sea, tiene un diseño muy particular, tiene tecnología incluida, cajones con un sistema de con solo tocarlos se abren solos, tiene iluminación incorporada al mobiliario, y además se puede de alguna manera, por ejemplo en el caso del mueble que se compone en toda la pared principal del living comedor, está pensado para ocultar todo lo que podrían ser cables, etcétera, que la tecnología tenga esa belleza, digamos, del diseño, y que el cable no lo afee. Entonces, bueno, está pensado absolutamente todo para eso, tener espesores para que se puedan ocultar, que se pueda acceder de alguna manera a todo eso si es necesario, y que pueda contener también elementos que aportan desde lo estético. Por ejemplo, en este caso, en este mueble, algunos detalles que tienen que ver con el arte, que también es un poco un hilo conductor del espacio. O sea, hay muchas piezas únicas, elegidas, pensadas dentro de cada uno de estos espacios, que tienen que ver con artistas plásticos que son locales, santafesinos, o también de nuestro país, o del exterior también en algún caso. Y más adelante vamos a conocer más detalles de este hermoso semipiso en la ciudad de Santa Fe. Ahora hacemos una pausa, la primera en el Proyectar del día de hoy, y ya venimos. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este segundo bloque de Proyectar vamos a conocer la historia de la Casa de la Cultura. Decíamos que la semana que viene, en los primeros días de mayo, ya lo anunciaron las autoridades del gobierno de la provincia de Santa Fe, este espacio va a ser inaugurado. Se va a mostrar cómo fue refuncionalizada y exhibir toda la puesta en valor de este edificio histórico, la Casa de la Cultura o la Casa de los Gobernadores, como se la conoció por su primer uso, que realmente la destacó en esta coqueta zona del Boulevard Gálvez santafesino. Paulo Ricci, secretario de Desarrollos Culturales de la provincia de Santa Fe, nos va a contar la historia de este lugar y por qué es tan importante para el patrimonio santafesino. Bueno, esta casa, conocida por los santafesinos como la Casa de los Gobernadores y desde hace unos 30 años a esta parte, rebautizada como la Casa de la Cultura, luego de que se instalara aquí en la década del 80 la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Bueno, tiene un valor muy importante. Fue, bueno, como todos saben, construida por el hijo del gobernador Crespo a principios del siglo XX. Después fue recuperada por el gobierno provincial, funcionó el Ministerio de Salud hasta mediados de la década del 40 y otras áreas del Estado provincial.
hasta que se cerró a finales de los 90, principios de los años 2000 por el altísimo grado de deterioro que tenía. Ya eran inaccesibles las plantas superiores, hubo algunos problemas en la madera, otras intervenciones que se le fueron haciendo a la casa que fueron bastante dañinas para lo que es el valor patrimonial que tiene este inmueble, que está ubicado en una zona absolutamente inmejorable de la distribución urbana de la ciudad de Santa Fe, que todos los santafesinos conocemos, sea como la Casa de los Gobernadores o como la Casa de la Cultura, pero como uno de los edificios históricos más bellos e importantes de la ciudad de Santa Fe, y que por suerte ahora está muy pronta a volver a ver la luz, que es como un renacimiento de la casa, pero con un altísimo grado de recuperación patrimonial. Y ahora nos vamos a detener en el porqué de su nombre original, por qué se la conoció en un momento como la Casa de los Gobernadores y cuál fue el motivo que llevó a ser construida allá por principios del siglo XX. Nace porque el gobernador Molina, si no me equivoco, es quien la compra en un momento para recuperarla, pero no llega a habitarla como tal, y durante muchas gestiones anteriores, en la década del 50, después en la década del 80, se hicieron intentos de restauración y de recuperación de la casa, pensándola siempre para que sea la residencia del gobernador en ejercicio. Eso nunca se pudo concretar, sobre todo en la década del 80, cuando hubo un proyecto más concreto en ese sentido, pero que no pudo ser ejecutado por el gobierno provincial de entonces, y le quedó el mote. Ahora la casa se recupera, no va a ser para que sea la residencia privada de un mandatario, sino que va a ser para que esté abierta a todas las santafesinas y los santafesinos, para que sea la Casa de la Cultura, la casa donde se puedan hacer actividades culturales. Va a haber una biblioteca, va a funcionar una sala de exposiciones, un pequeño auditorio, y también va a ser la sede del Ministerio de Innovación y Cultura. Tengo entendido que era un proyecto del hijo del gobernador Crespo, que era un empresario muy próspero, que la llevó adelante la construcción durante varios años, casi un lustro, pero por distintos avatares personales y familiares, cuando terminó la casa nunca llegó él a habitarla, porque terminó viviendo en el norte de la provincia, donde él tenía muchos emprendimientos agrícolas y ganaderos, y quedó parte de su familia viviendo en esta casa, pero él solamente venía a visitarla de vez en cuando, o sea que no pudo ser su casa. Y bueno, y después tuvo este avatar, digamos, de distintos dueños, de pasar a ser patrimonio del Estado provincial, funcionar como ministerio, como oficinas administrativas, hasta llegar a la década del 80 y del 90, cuando aquí terminó funcionando la Subsecretaría de Cultura, que en su momento dependía del Ministerio de Educación, y es que ahí volvió a ganar el mote de Casa de la Cultura. También, creo yo, porque fue una casa que fue sede de muchas experiencias culturales y artísticas que tomaron la casa en esos momentos, en la década del 80 y del 90. Aquí los santafesinos pudimos venir a ver muchas puestas emblemáticas del teatro santafesino, como una recordada versión de La Casa de Bernarda Alba, como obras de directores santafesinos como Julio Belzer. Se hicieron recitales en sus patios o en su sótano durante mucho tiempo, hasta que la propia casa no pudo más, porque en términos infraestructurales estaba muy dañada y hubo que cerrarla. Lamentablemente permaneció cerrada durante muchos años, hasta que ahora el gobierno provincial, y por una iniciativa personal del gobernador Lifchit al asumir su gestión, yo fui uno de los funcionarios que pude conversar con él sobre la importancia de recuperar esta casa, y el gobernador inmediatamente empezó a movilizar todas las acciones necesarias para poder emprender esta obra, que es una obra muy costosa pero muy necesaria para Santa Fe. Y ahora vamos a detenernos en cómo está configurada esta casa, cómo es el edificio y cuáles son los detalles arquitectónicos que definen la importancia del edificio y cuál es la arquitectura que se destaca. Tiene un subsuelo que entiendo yo, no soy arquitecto, pero entiendo que ha sido las dependencias para la servidumbre en un momento original de la casa. Una planta baja, conocida como la planta noble, con espacios de reunión muy generosos y muy amplios. Después tiene un primer piso y las buhardillas que funcionan como un segundo piso, conformando 4 plantas en esta hermosa casa. Bueno, en principio se hizo un trabajo muy delicado de restauración y recuperación a través de los artesanos que fueron convocados para cada una de las materialidades
que conforman la casa, más allá de la cuestión estructural, que también fue lo primero que se recuperó y sobre lo que se hicieron intervenciones. Después los artesanos especializados en el vitró, en el hierro, la madera, el yeso y otras disciplinas fueron investigando sobre la propia casa. Las huellas que la propia casa dejaba de cómo había sido trabajada esas materialidades permitió reconstruir, digamos, los procesos, las técnicas artesanales, todas ellas que fueron en su momento aplicadas, y algunas también se tuvieron que ir a buscar ejemplos de casas similares en otras partes de la Argentina, de la misma época, del mismo tipo constructivo, del mismo periodo, para poder restaurar y recuperar el tipo de intervención artesanal. Eso es un trabajo que se viene haciendo hace ya más de un año, que está muy cerca de ser finalizado, y que aparte muchos de esos artesanos son santafesinos, otros nos han venido a visitar de otras ciudades, pero la gran parte de ellos son de aquí de la provincia, y nos parece aparte del valor que tiene la recuperación de la Casa de la Cultura por parte del gobierno provincial, de lo importante que es para todos los santafesinos volver a recuperar este edificio icónico de la arquitectura de la ciudad, que esos artesanos de nuestra provincia y de otras provincias también hayan podido redescubrir técnicas que ya no se aplicaban hace muchos años y que fueron para ellos un aprendizaje a la hora de recuperar esas técnicas y aplicarlas en los distintos espacios de la casa. Y sin dudas que la inversión en poner en valor estos edificios históricos tienen mucho que ver con la importancia que se le da al resguardo del patrimonio arquitectónico y la relación que esto tienen con la identidad y con la explotación que pueden hacer las ciudades de todas estas cuestiones, circuitos culturales que se van tejiendo en torno a un entramado edilicio que muestra en gran parte la historia de una ciudad. Son dos caras de una misma moneda, así como la provincia de Santa Fe y en este caso el Ministerio de Innovación y Cultura está apostando a muchas infraestructuras nuevas, innovadoras, que trabajan con materialidades muy modernas y generosas. También, y en el mismo sentido, se ha recuperado en estos últimos 10 o 12 años edificios que estaban escondidos para el ciudadano santafesino, como es el Molino Franchino, La Redonda. Hoy mismo tenemos la apertura de los sobres para la recuperación de la usina del puerto, que son edificios de una época muy pujante de nuestro país, industrial, ferroviaria, de mucho crecimiento económico, que dejó esos edificios que después fueron paulatinamente abandonados por las distintas avatares sociales y económicos de nuestro país, y que ahora el gobierno provincial, en muchos casos, como es el caso de la Casa de la Cultura o los que te nombraba recién, los está recuperando para volver a habitarlos, para volver a abrirlos, para que sean espacios públicos y accesibles para todas las santafesinas y los santafesinos. Eso nos parece que tiene un valor simbólico muy grande, pero también un valor social y cultural enorme. Hacemos una nueva pausa en el Proyectar del día de hoy, pero muy breve. No te vayas porque ya seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Para que tu empresa funcione, necesita un banco que la acompañe. Banco Entre Ríos, acá, para vos. En viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Entre Ríos, desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Encontranos en www.cac-medioentreríos.org.ar o en nuestras redes sociales. Y en este tercer bloque de Proyectar vamos a seguir hablando de patrimonio. En este caso, en la ciudad de Paraná hay dos panteones dentro del cementerio que fueron declarados monumentos históricos nacionales. Son parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. El arquitecto Carlos Menú Marque nos va a contar sobre la historia de estos dos panteones. Uno, el primero que nos vamos a detener ahora, de Manuel Leiva, un político argentino muy importante en la época de la constitución de la nación, en la guerra entre unitarios y federales. Un dirigente antirrocista muy cercano al gobernador de Corrientes, pero que tuvo un rol fundamental tanto en la provincia de Santa Fe
como en Entre Ríos, donde Urquiza lo llamó luego de sancionada la Constitución, de la cual Manuel Leiva fue parte. Recién conocíamos en Santa Fe la Casa de la Cultura, que fue construida por el hijo del gobernador Leiva, de Luciano. En este caso es Manuel Leiva, otro Leiva protagonista del siglo XX, que tiene que ver con la ciudad de Santa Fe y con la provincia de Entre Ríos. Mucho se ha dicho sobre supuestos parentescos y demás, pero si bien no son parientes directos, algo los une a estos dos Leiva, a Manuel y a Luciano. Ahora nos vamos a detener en la historia de la tumba de Manuel Leiva, uno de los sitios patrimoniales que está dentro del cementerio de la Municipalidad de Paraná. Nosotros en Paraná poseemos dos monumentos declarados en el año 1946 por ley nacional, que es el que está a nuestras espaldas. Uno de ellos, la tumba de Manuel Leiva, que fue convencional constituyente en 1853, una vida muy azarosa, ligada permanentemente de sus inicios políticos al federalismo. Fue ministro de Estanislao López y después recala acá en Entre Ríos, y fue uno de los grandes contribuyentes en la redacción de los artículos de la convención constituyente que se efectuó en Santa Fe, y uno de los principales motores de la jura de la Constitución Nacional acá primero en Santa Fe y después por el presidente Urquiza en la ciudad de Paraná. Es un personaje realmente que, conociendo su vida, estuvo desterrado innumerable cantidad de veces por esa lucha, en las luchas civiles entre unitarios y federales, y posteriormente por la persecución que les hizo Rosas a todos los que propiciaban la organización nacional a través de una constitución, ¿no? Bueno, es un panteón que para nosotros es un poco un ícono, porque es el rememorar la vida o homenajear la vida de un hombre que realmente hizo muchísimo por su país, que perdió todo porque murió en una extrema pobreza, siendo un hacendado muy importante en la ciudad de Santa Fe. La familia es originaria de Santa Fe, la familia Leiva, una familia muy reconocida en Santa Fe. Y bueno, es un poco, creo que un justo homenaje que le hizo la Nación a uno de estos personajes que muchas veces no se los conoce. Paraná lo ha homenajeado también con una calle que pienso que es un poco modesto el homenaje, en la zona del Puerto Nuevo. Y bueno, lamentablemente nos ocurre muchas veces con el tema de la preservación de estos edificios, pues es el tema de poder conservarlos, ¿no? Pues son todas propiedades particulares, que posiblemente la gente muchas veces no lo conozca, esta problemática, y que lamentablemente como Estado no podemos intervenir, no podemos entrar a propiedades privadas, porque son como tales, como si se metiera en la casa de un vecino con las mejores intenciones, pero lamentablemente lo que podemos hacer como Estado es periódicamente intervenir en forma muy leve en la parte de pintura y limpieza, pero el resto de las intervenciones tengan en cuenta que está bajo las normas del tratamiento de Monumento Histórico Nacional. Obviamente, como nos ocurre en la ciudad de Paraná y en casi todas las ciudades del país, los monumentos históricos nacionales están muy mal conservados, justamente porque no se permite, sino es a través de todo un proceso, poder intervenirlos. Nosotros estamos trabajando, ustedes los conocen, en Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, pero si uno ve lo que es el estado de la Catedral de Paraná, por ejemplo, es un estado lamentable y es un monumento histórico nacional. Esto se considera exactamente igual, pese a ser una escala mucho más pequeña, pero tenemos ese gran inconveniente, que si no es a través de los descendientes no se puede intervenir. La realidad de hoy, de los días de hoy, es que las nuevas generaciones a todas estas obras que fueron heredadas no se les da mayor importancia, ¿no? Esto tiene en sí mismo también un valor muy importante a nivel de estilos de arquitectura, porque fue uno de los primeros panteones concebidos como tal, con 4 caras, con 4 fachadas, con un estilo neogótico, con esa puerta de estilos tan mixturados que trajeron los italianos cuando construyeron en este cementerio, que hay muchas obras, pero nos muestra la transición perfecta entre las que eran las tumbas de tierra, los primeros enterratorios, con lo que fueron los panteones monumentales, que está rodeado en muchos sectores de este cementerio. Esta construcción, la primera foto, no tenemos la fecha de la construcción, pero la primera foto que está de este sector es del año 1902. O sea que ya es más que centenario el panteón. Fue esa fotografía de un archivo
que tenemos, era este sector que se conformó, un panteón más antiguo que el que teníamos acá a la derecha, que desapareció, y se construyó este edificio más moderno. Y sin duda que estos monumentos históricos, estos panteones, sirven también para interiorizarse de otra manera de la historia que tenemos como nación y como provincia. Otra manera de abordar un conocimiento, de abordar un pasado que sin dudas que también tiene gran importancia en el presente. En este caso vamos a conocer el panteón del brigadier Galán, una persona ladera de Urquiza, militar en este caso, pero que tuvo un protagonismo muy importante en la mayoría de las batallas de la primera mitad del siglo XX. El arquitecto Carlos Menú Márquez nos va a contar sobre la historia de este panteón, también declarado Monumento Histórico Nacional en 1946, que se relaciona directamente con la masonería. El otro panteón Monumento Histórico Nacional es la tumba del brigadier José Miguel Galán, que es otra calle muy conocida acá de la ciudad de Paraná. También una vida riquísima, porque estuvo permanentemente al lado del general Urquiza, que fue el jefe de su infantería en todas las campañas militares de Urquiza, y organizada la nación a través de la Constitución y con el gobierno nacional residiendo en Paraná, fue ministro del gobierno nacional, después diputado, después ministro de gobierno, delegado en varias oportunidades, y tuvo una vida política después de toda su extensa campaña militar, una vida política muy importante, porque eran las personas con las cuales el general Urquiza tenía mayor confianza para poder delegar gestiones que eran generalmente privadas o secretas, de poder componer, tengan en cuenta la época y el contexto en que se vivía, ¿no? Eso tiene a su vez uno de los únicos panteones que tenemos en ese estilo, porque en realidad es una cripta que es muy similar a esta que nosotros estamos al lado, con un homenaje, una cúpula de homenaje, y también responde a otros cánones, porque ahí uno ve las influencias de cómo vivía la sociedad en la época, y el brigadier Galán era masón como muchísimos personajes nacionales y provinciales que están enterrados aquí. Y bueno, la tumba también es un homenaje y es una gran muestra de la simbología masónica en nuestro cementerio, ¿no? Presenta en forma exclusiva el siguiente espacio. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Se impulsará la reglamentación de la ley de creación del Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos. Así se definió en la última reunión del directorio, que fue realizada en Concordia. Se acordó iniciar la elaboración de la propuesta para reglamentar la ley 8.317, la ley de creación del CAPER, que fue una ley elaborada hace 30 años, pero que nunca fue reglamentada. Se realizó la última jornada del curso de Noveles en la Regional Oeste-Noroeste. Se llevó a cabo este lunes el cierre de este curso en el Salón de los Colegios en la ciudad de Paraná. El encuentro consistió en una mesa de trabajo y consultas en la que se trataron temas como conformación, gestiones, convenios, resoluciones, y se presentaron distintas comisiones de trabajo, además de dialogar sobre temas abordados en todos los módulos anteriores que tienen que ver con aspectos del ejercicio profesional. El martes, en el aula Bari de la Universidad de Concepción del Uruguay, se realizó la última jornada de la charla sobre el proyecto de ley de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Esta iniciativa se realizó conjuntamente entre el Colegio de Arquitectos de la provincia de Entre Ríos y la Sociedad Argentina de Planificación Territorial. Cerró la venta de bases para participar del concurso binacional de la CARU. Se inscribieron entre ambos países 80 inscripciones para lo que fue este llamado a concurso público del Laboratorio Ambiental Binacional de la CARU. El cierre está previsto para el 10 de mayo. Presentó en forma exclusiva Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Hacemos una pausa, la última en el proyectar del día de hoy, y ya seguimos en minutos con más arquitectura. En viviendas,
viviendas, oficinas, locales comerciales, edificios institucionales, espacios públicos, en la ciudad o en el campo, en pequeñas o grandes obras, un arquitecto proyecta y con ello contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Hemos tratado de inculcarle a la gente de que cuiden un poquito los caminos, porque si usted habla de salud, habla de educación, habla de seguridad, sin camino es imposible. Un camino de esto te cambia la vida, como yo decía hoy. Y ahora vamos a seguir conociendo detalles de este semipiso en la ciudad de Santa Fe de 200 metros cuadrados que nos estaba describiendo el interiorista Gustavo Wederts. Nos vamos a detener en un aspecto muy importante en la constitución de los diferentes ambientes, que es el uso del arte como recurso, como un aporte para personalizar y para darle también identidad a los distintos ambientes que componen este departamento. En realidad yo creo que tiene un poco que ver con siempre en una vivienda el gusto del comitente por esto, por el arte o por objetos que aporten esto de estética, pero también con una decisión personal mía cuando yo diseño o ambiento en proponer arte y no solo decoración en los espacios. Me parece que el arte aporta este plus de aquello que es más genuino, que tiene que ver con otra búsqueda, con esa esencia que te lleva o que te transmite una obra de arte que no es lo mismo que a lo mejor una reproducción o un cuadro decorativo que podemos comprar en cualquier lugar. Y eso para mí es fundamental, o sea, poder de alguna manera acompañar al comitente en esas búsquedas de esos detalles que a lo mejor llevan más tiempo, que tiene, digamos, un proceso para una elección, pero que hace que la vivienda se transforme en ese espacio personalizado, porque esa elección hace que sea así. Y ahora Gustavo Wederts nos va a contar otras cuestiones importantes a la hora de tomar decisiones para definir los ambientes, como son el uso de las luminarias, la elección de los colores y también la utilización de alfombras para acompañar esta sectorización que tienen los distintos espacios de este semipiso. La luminaria en realidad es fundamental porque si bien hoy decía que tiene muy buena iluminación natural porque es sumamente abierto y hace que eso haga espacios como más amplios, más diáfanos, la luz artificial de alguna manera tiene que suplir esto a la noche o complementar en el día. Entonces para mí siempre en todos mis diseños la iluminación artificial es fundamental, estudiada, pensada de distintos lugares, porque pueden ser luces puntuales como también elementos que ayuden a hacer luces más difusas, a generar otros climas. Y eso, bueno, en este departamento también está pensado, hay todo un estudio de domótica, entonces eso genera que la iluminación pueda atenuarse, que pueda dimerizarse y poder lograr distintos climas en distintos momentos y así también destacar todo lo que sea elemento de la decoración, o sea, que las obras de arte tengan su presencia, que el mobiliario aparezca presente en algunos momentos y en momentos desaparezca.
La iluminación para mí como profesional es todo siempre cuando estoy pensando en una ambientación. La elección de los colores en este caso, y yo creo que en la mayoría de mis trabajos, tiene que ver con cierta cáscara con la que yo trabajo bastante neutralidad para poder destacar el resto de elementos. Yo siempre pienso los espacios para que puedan perdurar en el tiempo, digamos, casas que puedan transitar a lo largo de los años, pero que a su vez se puedan ir de alguna manera como interviniendo, porque con la vida, con el uso, uno va teniendo esto de haciéndose propia su casa, pero que esta casa, así como atraviesa el tiempo, o este departamento en este caso, vaya envejeciendo, digamos, transitando ese tiempo, pero de una manera como digna, digo yo, como que eso vaya aportando también, que vaya generando historia. Entonces yo creo que el tema de poder lograr ambientes clásicos, pero de tendencia, para mí también es fundamental. Las elecciones, si bien yo voy pensando cuestiones que tienen que ver con lo que existe, con lo que viene también, y con aquello que se va a poder ver a lo largo del tiempo, no las pienso tanto desde las modas. Pienso en esto que se pueda marcar una estética, un estilo bastante personal, pero que pueda perdurar en el tiempo. Entonces, bueno, la elección de los colores tiene que ver con eso. Otra cosa que me ayuda muchísimo, por ejemplo, en lugares que son muy neutros, son las alfombras, porque yo con la alfombra puedo destacar un espacio. Entonces, utilizar distintas texturas, distintos colores, distintos tipos de alfombras, sobre todo en lugares como este, donde tiene el mismo piso, que unifica todo el espacio, me ayuda a generar pequeños sectores y a decirme, bueno, acá pasa esto es el living, esto es el lugar de lectura, esto es un dormitorio, etc. Y ahora nos vamos a detener en la suite principal de este departamento. Una suite que se destaca por el mueble central que organiza los distintos usos de la habitación. Un mueble hecho a medida que gira y va organizando los espacios, tanto de la suite principal como también un espacio que sorprende en un primer acercamiento por sus dimensiones, como son el vestidor y los baños. La suite principal tiene en realidad una dinámica especial porque se generó, como hoy decía, a partir de 2 dormitorios. Esa unificación implicó pensar de qué manera tener sectorizaciones o divisiones virtuales de alguna forma. Y para eso la idea fue diseñar un mueble que contenga el televisor y que ese mueble a la vez sea un escritorio y que pueda en algún momento tener la posibilidad de girar para que también desde el living íntimo se pueda ver la tele y se pueda compartir ese momento ahí. Entonces, bueno, eso fue bastante pensado, las circulaciones, etcétera, y se logró encontrar este sistema que puede hacer que con un control remoto gires ese mueble tabique, digamos, que en realidad es un mueble que tiene poca altura, porque a través de eso, o sea, desde la cama yo puedo ver todo el espacio y desde el living también, o sea, no evita eso. Genera esto, una división virtual, y esto hace como el centro del lugar. Después, bueno, la idea de destacar la cama con un respaldo de cuero, pensado también especialmente para ahí, que la cama tenga cierta idea de jerarquía con un cielo raso pensado en madera y que enmarque ese sector, que tenga luminarias, por ejemplo, por debajo de la cama, para que cuando esté todo apagado y uno se baje de la cama, eso se pueda encender y te ayude a transitar el espacio. Esa conexión que tiene el dormitorio con el vestidor, desde los colores, desde
la fluidez de los materiales también es importante, y siempre yo creo que, así como pensando en esto de la fluidez del espacio, en departamentos, más allá de la cantidad de metros cuadrados, donde tenemos unidad de colores, unidad de pisos, generar hilos conductores, como yo decía que era la madera con veta, o marcar acentos que uno los puede ir identificando en distintos espacios, genera un juego como más interesante. Hay dinamismo en eso. Por ejemplo, hay unos muebles que están pensados y diseñados también a medida, que están hechos con maderas recicladas, que aparecen como acentos en distintos lugares del departamento, tal vez en una posición alargada y baja, después como una especie de cajonera alta que marca en el ingreso al departamento un lugar así como de importancia, un espejo dentro de la habitación principal. Todos tienen esta idea de ese elemento que aparece como sorpresa. Acá aparece, está en este lugar, vuelve a aparecer acá. Y eso genera como esta idea de... Hay cierta como idea de sofisticación en eso. Es decir, bueno, acá hay un detalle que está muy pensado. No es que se compró un objeto y se puso. Está todo como a medida. Yo digo que es como alta costura en el interiorismo esto. Pensar cada cosa en cada lugar. Y en este pasaje nos vamos a detener en los baños del departamento, en lo que fue la selección de materiales y también las griferías. Los baños están pensados con la misma materialidad, son bastante distintos en cuanto a su forma, pero los elementos principales, o sea, el revestimiento es el mismo, las mesadas y las bachas están realizadas en mármol marrón emperador en este caso, que tiene una veta bellísima y que es muy, digamos, fuerte su presencia dentro del baño, y bastante espejo para lograr amplitud, y después también el detalle de la madera, esta melamina de cebrano, que vuelve a repetir este hilo conductor como el resto de las habitaciones del departamento. Todos tienen algo en particular, pero se los puede identificar, o sea, ingresando a cada uno te das cuenta que son parte de un mismo sistema que funciona dentro del departamento. La grifería se repite, es una grifería alemana que tiene una idea de plano cascada, que aporta, digamos, un toque también de diseño dentro de esas mesadas tan netas, tan puras, que son bien cuadradas y pensadas parece como que fuera un gran bloque de piedra calado, porque esa fue la idea un poco en la construcción. Eso también es importante, que la continuidad de la veta en cómo está fabricada la mesada hace a que aporte esto, que parezca algo que tiene mucha solidez. Y otro aspecto importante a la hora de analizar la composición de estos ambientes es la relación entre el profesional y el comitente. Cómo se da este juego en el que los dos terminan de configurar un lugar que va a ser vivido justamente por el cliente, pero definido en muchos aspectos por la mirada del profesional. Yo creo que lo que rescato de trabajar en un espacio como este también tiene que ver en la relación con el comitente, porque yo podría proponer un montón de cosas, pero si del otro lado no hay un feedback, no se podría lograr. Esto de poder pensar un espacio para una persona en particular, con ese acompañamiento y todas estas elecciones, hace que mi trabajo se pueda lucir distinto. Así que yo sumamente agradecido por eso, o sea, para mí me da mucha felicidad poder mostrar algo así, porque es como que me representa, pero a la vez siento que está representando a la persona que habita el espacio. Pinturerías del Centro. Distribuidor de pinturas Alba. Neostone.
Marmolería Premium. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero y aluminio. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Colegio de Arquitectos de Entre Ríos. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción desde 1959, construyendo para el desarrollo de la provincia. Johnson Amoblamientos, cocinas diferentes. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Esto fue todo por el Proyectar del día de hoy. Si te perdiste algo del contenido de este programa o de ediciones anteriores, encontrás todo el material de Proyectar en el canal de YouTube. Proyectar TV, así nos buscás. Si escribís todo junto lo encontrás muchísimo más rápido, encontrás todas las notas de estos 4 años de Proyectar. Sumate a las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, que en este mes de mayo tenemos grandes sorpresas para todos nuestros seguidores. Nosotros nos vamos a reencontrar el sábado que viene a las 14:30 aquí por la pantalla de Canal 9. Este departamento es un semipiso ubicado en un piso 17 de un edificio que tiene vistas hacia los 4 lugares de la ciudad, los 4 puntos. Es un departamento de 200 metros cuadrados que en realidad la refuncionalización se pudo lograr desde el principio, porque cuando yo tomé como proyecto este departamento, todavía el edificio estaba en construcción. Entonces eso me dio muchas posibilidades en la toma de partido, en la elección de qué ambientes poder ampliar, de qué manera jugar con las circulaciones, etc. Bueno, esta casa conocida por los santafesinos como la Casa de los Gobernadores y desde hace unos 30 años a esta parte rebautizada como la Casa de la Cultura, luego de que se instalara aquí en la década del 80 la Subsecretaría de Cultura de la provincia. Bueno, tiene un valor muy importante. Fue, bueno, como todos saben, construida por el hijo del gobernador Crespo a principios del siglo XX. Después fue recuperada por el gobierno provincial, funcionó el Ministerio de Salud hasta mediados de la década del 40 y otras áreas del Estado provincial, hasta que se cerró a finales de los 90, principios de los años 2000, por el altísimo grado de deterioro que tenía. Bueno, nosotros en Paraná poseemos 2 monumentos declarados en el año 1946 por ley nacional, que es el que está a nuestras espaldas. Uno de ellos, la tumba de Manuel Leiva, que fue convencional constituyente en 1853, una vida muy azarosa, ligada permanentemente de sus inicios políticos al federalismo. Fue ministro de Estanislao López y después recala acá en Entre Ríos, y fue uno de los grandes contribuyentes en la redacción de los artículos de la convención constituyente que se efectuó en Santa Fe, y uno de los principales motores de la jura de la Constitución Nacional acá primero en Santa Fe y después por el presidente Urquiza en la ciudad de Paraná.